Bueno, mis hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Mira, hay un mensajito, ¿no? Apaga tu celular para que apague su celular, para que ¿qué? Me trabé. Ya haya ido al baño, para que ya esté ya listo y presto para que podamos compartir la palabra. Sí, por eso quien le suene el celular por ahí va a tocar penitencia. Sí, va a tocar penitencia. Que el próximo domingo venga aprendido todo el Salmo 91. ¿Sí? Listo, espérenme, coloco por acá el cronómetro. Coloco el cronómetro. Listo. Bueno, mis hermanos, un gusto volverlos a ver. Vamos a continuar con el capítulo 19 de Hechos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la enseñanza? ¿Esta enseñanza? ¿Se acuerda? Resistiendo en medio de la oposición. Recordemos los versículos que habíamos visto. A ver, vamos todos a leer los versículos que habíamos visto. Vamos a repetir todos para que, dicen que a veces cuando uno lee en voz alta se le queda más, ¿no? Vamos a leer todos, a ver, en voz alta. Si quiere puede colocarse de pie para que se levante, para que ahí estire los pies, ¿sí? Listo, vamos versículo 1. Aconteció, a ver, todos leamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Sí? Sigamos a ver. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Hasta allá habíamos quedado, mis hermanos, ¿sí? Si no estoy mal, ¿sí? Listo, mis hermanos. Bueno, Pablo halló a unos discípulos, pueden tomar asiento, mis hermanos. Pablo halló unos discípulos que sabemos que eran creyentes, pero recibieron en ese momento al Espíritu Santo, porque era un caso particular que vemos en Hechos. Sí, eso ya lo entendemos y ya lo tenemos muy claro. Pablo también vemos que él comenzó a predicar en la sinagoga por mucho tiempo, pero después que se endurecieron muchos, a Pablo le tocó salir de ese lugar. Y yo que les decía a mis hermanos, jamás discutamos con personas necias que no quieren conocer el Evangelio. No desgaste su tiempo, no desgaste sus energías, dé esas energías en personas que anhelan la palabra. Pero siempre debemos contender y defender el Evangelio. Pablo se apartó y apartó a sus discípulos y se fue ¿dónde? A la escuela de un hombre llamado Tirano, ¿sí? Y ahí estuvo enseñando en los tiempos en que él podía hacerlo. Ahí quedamos, mis hermanos, ¿sí? Igual si usted quiere recordar lo que aprendimos, ya sabe que puede escuchar la enseñanza, ¿no? Las predicaciones están grabadas. Usted se mete a YouTube y busca Iglesia Bautista La Serena o se mete a Facebook. Ahí están todas las enseñanzas cuando usted quiera compartirlas, quiera volverlas a escuchar. Ahí están todas las que hemos dado de todos estos libros que hemos estudiado. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos, antes de ir a esta palabra. Ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre Santo y Eterno, gracias una vez más, Señor, por el privilegio de poder exponer tu palabra, Dios.
Te pido, Señor, que uses este vaso de barro, Señor, para hablar tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, conforme la necesidad que tenemos, Señor Dios, conforme los propósitos que tú tienes para nosotros. Te pido por mis hermanos, Señor, que prepares su vida, prepares su corazón, Señor. Quita todo corazón endurecido, Dios, y que haya corazones prestos, dispuestos a recibir tu palabra. Quita toda distracción, toda preocupación, toda situación que no permita, Señor, que la palabra pueda llegar a nuestras vidas. Disponnos, Señor, con buen ánimo, Señor Dios. Disponnos, Señor, para aprender esta palabra, pero también para vivirla, para ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por todo, y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces Pablo comenzó a predicar en la academia de este hombre tirano, ¿sí? En los tiempos de descanso. Vamos a ir al versículo 10 y continuar con esta enseñanza. Y dice así, versículo Hechos 19:10, para que se ubiquen. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire, Pablo continuó por 2 años, pero tengamos algo en cuenta. Esos 2 años no fueron el tiempo del ministerio de Pablo en Éfeso, sino fueron el tiempo en que él estuvo enseñando en la escuela de este tirano. 2 años de enseñanza. Leamos Hechos 20:31. Hechos 20:31. Eso nos aclara un poco más el tiempo que estuvo Pablo predicando en el ministerio en Éfeso. Hechos 20:31 dice así. Pablo está despidiéndose, ¿no? Dice, por tanto velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, mire, ese ministerio en Éfeso. ¿Y cuántos años estuvo en la escuela de tirano? 2 años. 2 años constante, mire. Pablo ya no se estaba dedicando tanto a hacer tiendas, sino su ministerio estaba enfocado más a la predicación de la palabra. Sí, había un sustento. Yo me pongo a ver, mire, nosotros, los que servimos en esta iglesia, a veces necesitamos más tiempo para predicar el evangelio, para enseñar. Pero como tenemos que trabajar es a veces difícil, pero no imposible. ¿Sí? Nadie puede sacar pretexto. Hermano, es que yo trabajo todo el día, yo hago esto y aquello, yo no tengo tiempo. Aquí, mire, trabajamos, pero también servimos. ¿Sí? Pablo estuvo 2 años, mire, dedicado al ministerio. ¿Cuánto tiempo estamos dedicados nosotros al ministerio? Preguntémonos. ¿Cuánto tiempo? Mire, esa enseñanza eficaz de Pablo equipó a los creyentes para que predicaran y sirvieran. Para que predicaran y sirvieran. Mire, no había manera de que Pablo solo pudiera llegar a abarcar tantas personas en esa área, en Asia Menor. No era posible, mire. Dios usó a los creyentes y Pablo fue usado para equipar a esos creyentes, para capacitarlos para la obra. Pablo solo no podía hacerlo. Era imposible que ese ministerio se expandiera sin que las personas apoyaran. Mire, ¿qué nos enseña eso, mis hermanos? ¿Sabe qué nos enseña? Que somos un cuerpo, un cuerpo. Somos la iglesia, mire, somos un equipo y Dios se vale de cada uno de nosotros para manifestar la palabra. Ay, es que allá están los líderes y ellos son los que deben hacer y todos ellos son los que deben hacer. ¿Y usted qué está haciendo? No, yo voy, asisto y escucho porque pues todos somos un equipo, un cuerpo. ¿Se imagina si nuestro cuerpo, el único que hiciera las cosas fuera, no sé, la cabeza o las manos? Todo nuestro cuerpo se coordina para actuar. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted en el cuerpo de Cristo? ¿Es un miembro atrofiado o es un miembro activo? Era un equipo, mire, un equipo. Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Este texto ya lo conocemos, ¿no? Efesios 4, 11 al 12.
Y el mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La labor nuestra, mis hermanos, como predicadores, como maestros en esta iglesia, ¿sabe qué es? Escarbar en los tesoros de la palabra. Somos mineros de la palabra. Y traérselas a ustedes para que ustedes sean edificados. Y eso demanda esfuerzo. Pero el hecho no es solo ese. Ay, yo voy a la iglesia a aprender, qué bonito. Pero ¿usted está escarbando en su casa en la palabra? No, no tengo tiempo, no se puede. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Hay una labor. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos tareas muy importantes. La pregunta es, ¿todos estamos edificando el cuerpo de Cristo? ¿O solo unos pocos están poniendo el hombro? ¿Y el resto? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Todos formamos parte de este cuerpo, mis hermanos. Todos. Hasta este dedo pequeñito cumple una función. No para que se saque la cera de las orejas, ¿no? Cumple una función. Todos. Pero ¿lo estamos haciendo? Es la pregunta, mire. Por ello, mis hermanos, es importante que sepa usted qué capacidades nos ha dado Dios. ¿Qué dones nos ha dado el Señor? ¿Usted sabe qué don tiene o qué dones tiene? ¿Todos sabemos qué dones tenemos? No, hermano, yo llevo como 50 años en la iglesia y todavía no sé qué don tengo. Entonces, ¿cómo va a servir? Si usted no conoce qué capacidades le ha dado Dios, qué dones le ha dado, no va a ser efectivo en el cuerpo de Cristo. Es como un albañil que no sepa cómo poner ladrillos. Yo soy albañil y ¿sabe cómo poner ladrillos? No. Entonces ¿para qué sirve? No sirve. Es como un médico que no sepa tomar la presión. ¿Usted sabe tomar la presión? No. Entonces, ¿qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué dones tiene, mi hermano? El hecho de que nos paremos aquí cada domingo no es para entretenerlos, sino para edificar la iglesia. Y que usted diga, mire, por ahí es que va la cosa. Debo ir por ahí, debo hacer esto, qué don tengo. Eso es lo importante. Porque si no, no vamos a ser efectivos en el cuerpo de Cristo, mire. Mire, los convertidos esparcieron el evangelio por toda Asia Menor. Actualmente, ¿qué región es esa? A ver, lo aprendíamos con Eddie en el mapa, a ver, ¿se acuerda? Turquía en la actualidad, mire. ¿Sí? Mire, en este periodo de 2 años se fundaron 2 iglesias y muchas más obras. Por ejemplo, Colosas y Hierápolis se fundaron, mire, por la obra de estos hombres, mire. Porque las personas estaban dispuestas. ¿Qué tal le hubieran dicho a Pablo? No, Pablo, tú predica, tú enseña, tú ve, tú forma y nosotros aprendemos nomás. No, la gente aprendía y hacía, aprendía y hacía. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo? Usted nunca diga, es que yo no sé, es que yo no puedo. Hasta el más pequeño de nosotros es valioso en el reino de Dios para construir la obra, mire. Para construir la obra. Amén, mis hermanos. Versículo 11. Versículo 11, sigamos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, mire. Milagros extraordinarios. Milagros sorprendentes, mire. Milagros sorprendentes. Aquí la palabra extraordinario puede traducirse como milagros fuera de lo común o milagros inesperados. La gente salía y Pablo hacía milagros inesperados. Y obraba, mire, obraba. Dios estaba validando el mensaje de Pablo por medio de milagros, mire. Se validaba el mensaje. Y aquí cabe anotar, mis hermanos, algo importante. Que nosotros, a la luz de la doctrina bíblica, no creemos que exista un don de milagros actualmente. ¿Sí? Pero nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros para su gloria, por su voluntad y cuando Él quiere hacerlo. Eso lo tenemos claro, mis hermanos, ¿no? ¿Sí? Pero actualmente no hay un don de milagros. Si usted creía que tenía el don de milagros, temo decirle que no lo tiene. ¿Sí?
pero Dios sigue haciendo milagros y hemos visto milagros. Y mis hermanos, ¿cuál es el milagro más maravilloso? Que un pecador malvado como éramos nosotros, que un sucio pecador aborrecedor de Dios, hoy esté aquí alabando y glorificando a Dios. Ese es el milagro más grande. Que un corazón malvado sea cambiado. Ese es el milagro más grande. Nosotros somos un milagro. Usted es un milagro. Yo soy un milagro. Pero a veces nosotros no vemos eso. Y queremos ver que un muerto se levante, que una persona enferma se sane. Y Dios puede hacerlo. Pero el milagro más grande es este. Si Dios a usted le dijera, ¿qué quieres? Si tienes un familiar enfermo, ¿quieres que te lo sane o que sea salvo? ¿Qué pidiera usted? La salvación es lo más importante, mire. Ese es el milagro más grande, mis hermanos. El milagro más grande. Mire, sabemos que Dios hacía milagros y usaba la vida de Pablo para ello. Pero Dios es el que obraba. Dios es el que usa nuestras vidas. Él se goza en usar nuestras vidas para su gloria. Para su gloria, mis hermanos. Su vida, mi vida. Para su gloria, para servir, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero cuando pensamos que nosotros somos los que hacemos, obramos las cosas, en ese momento hemos perdido el camino. Hemos dejado de darle la gloria a Dios y ahora queremos la gloria para nosotros. Por eso jamás podemos exaltarnos. Es que yo soy un maestro tremendo de la palabra. Es que yo soy un buen predicador. Es que yo soy el que más sirvo aquí en la iglesia y la gente debía reconocerme. En ese momento hemos dejado de servir a Dios y estamos sirviendo a nuestros propios vientres, dice la palabra. Jamás olvidemos, mis hermanos, que nosotros somos ¿qué? Unos simples vasos de barro que el Señor se goza en usar. Jamás. Usted puede ser, yo les decía una vez, usted puede ser la persona más inteligente de esta iglesia, pero ¿qué tal si Dios le quitara el raciocinio y el entendimiento? ¿Cómo quedaríamos? Inútiles a la luz de nuestros ojos. ¿Sí? Somos vasos de barro, mire. Vasos de barro. Cuando solo servimos para ser vistos, mis hermanos, hemos perdido el rumbo, porque ya no le queremos dar la gloria a Dios. Queremos que esa gloria sea para nosotros. Y jamás debemos llegar a ese punto, mire, jamás. Estaba viendo una historia que me llamó la atención, mire. Se cuenta que en una ocasión, este famoso predicador Charles Spurgeon recibió una carta de una joven de la iglesia. Recordemos que él pastoreó esta iglesia, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, que era una iglesia que albergaba cada domingo más de 5,000 personas. Y él recibió una carta de una joven que le decía: Pastor Charles, quiero que por favor el domingo que viene yo pueda hacer un especial frente a la congregación cantando, alabando a Dios. ¿Y saben qué hizo Charles? No le contestó. Siguió mandándole cartas y no le contestaba. Hasta que un domingo, después de que el culto había terminado y toda la gente ya se había ido, el pastor se quedó ahí, solo en la iglesia, y llegó esta joven y le dijo: Pastor, ¿por qué no ha respondido mis cartas? ¿Por qué? Estaba como asombrada, y el pastor le dijo: hazlo. ¿Cómo así? Dijo ella, hazlo, canta. ¿Querías cantarle a Dios? Hazlo. Y ella dijo: pero pastor, no hay nadie aquí. ¿Y qué importa? Le dijo. ¿Tú querías cantarle a Dios o querías cantarle a la gente? La joven dio media vuelta y se fue, mire, triste. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de ella? Quería simplemente que la miren. Miren, mis hermanos, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso de los especiales que a veces se hacen en las iglesias, aunque no niego que haya personas que de verdad quieran adorar a Dios en un especial, pero a veces solo buscamos reconocimiento. Pararme acá y que, ay, qué lindo, mire el que canta, ay, qué lindo que alaba a Dios, me lleva al tercer cielo cuando canta, miren, ay, no, qué bonito, qué voz que tiene. Mis hermanos, la gloria siempre va a ser para Dios. En el corazón de esta joven solo había
reconocimiento, ella quería ser admirada. La motivación de esta joven era incorrecta, solo quería ser vista, que elogiaran su talento. Ay, mire el qué buen predicador, qué maestro tan tremendo que es. Nosotros no somos nada, nada, vasos de barro, inútiles, siervos inútiles, dice la Biblia que somos. ¿Se ha leído? Siervos inútiles, porque hacemos lo que se nos manda hacer. Y si no hacemos nada, peor que siervos inútiles. ¿Sí? ¿Qué había en el corazón, mire? ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Mis hermanos, deben ustedes preguntarse, y la otra vez hablaba, me acuerdo con Eddie, que a veces el ministerio, a veces que más llama la atención de la gente es el de la alabanza, ¿no? Nadie dice, hermano, yo quiero ayudar a hacer aseo en la iglesia y servir en el aseo. Muchos dicen, yo quiero estar en la alabanza. Y no digo que la motivación no sea correcta, hay gente que quiere pararse aquí a alabar a Dios, adorar a Dios, pero puede ser que algo otro solo quieran que los vean. Ay, me está viendo allá, uy, míreme, tómeme foto por acá. ¿Cuál es la motivación? Si tú estás dispuesto a cantarle a Dios en este lugar con todo tu corazón, gloria a Dios. Y si tú estás dispuesto a cantarle en tu casa con el mismo corazón, en la soledad, solo a Él, gloria a Dios. Esa es tu motivación, el Señor. ¿Sí? Servir a Dios y glorificarlo debe ser nuestra motivación, mis hermanos. Amén. Debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos en este lugar? ¿Para qué? ¿Por cumplir, por no dejar, porque es una moda, o porque me van a decir algo, o porque debo hacerlo, o porque me están exigiendo que lo haga? ¿Por qué servimos? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Por qué servimos? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Mire, Dios permitió que Pablo hiciera milagros maravillosos, grandes milagros, pero aún el Señor cuidó el corazón de Pablo. ¿Y cómo lo cuidó? Dándole un aguijón en su carne, mire. Y ese aguijón lo tuvo Pablo hasta el día en que dejó este mundo, mire. ¿Para qué? Para cuidar su corazón. Para cuidar su corazón, mire. Segunda de Corintios 12, 7 al 10, leámoslo. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. No sabemos cuál fue ese aguijón. Hay muchos teólogos que dicen que fue un problema en sus ojos, mire. Sí, un problema en sus ojos. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, miren, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El día en que usted se sienta fuerte y el rey de este mundo, ese día usted tiene un corazón como el de Satanás, mire, que quiso ser igual a Dios. Pero mientras que seamos débiles y dependientes de Dios cada día, vamos por el camino correcto. ¿Sí, mis hermanos? Recordemos siempre, mis hermanos, somos siervos de Dios, instrumentos para su gloria. Versículo 12 de Hechos, volvamos a Hechos 19, 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire, este verso narra que la gente se llevaba los pañuelos o la ropa que había tocado Pablo, mire, y los ponían sobre los enfermos y estos sanaban, o los demonios salían, eran liberados. Tremendo, ¿no? De este verso han de haber sacado su falsa doctrina los pares de sufrir, mire.
Se ha visto que venden el aceite ungido, el pañito ungido, el trapito ungido, y la gente, por ser ignorante, incauta y no leer la Biblia, se deja engañar, mire. Sacar una doctrina de versos que no están hablando de doctrina, mire. ¿Sí? Ay, es que me voy a llevar el pañuelo del hermano Manuel a ver de pronto si me sano por allá, ¿no? Gente que puede llegar a ese tipo de idolatría, mire. ¿Sí? Pueden llegar a ese tipo de idolatría. Usted se ríe, mire, pero hay iglesias que hacen eso. A usted le venden pastores locos que hasta la saliva le dan a la gente, mire. Esos son falsos ministros, fraudulentos, mire. Por eso, mis hermanos, debemos ser sabios y leer nuestra Biblia para no ser engañados. Amén. Mire, en realidad no sabemos cómo Dios obraba los milagros por medio de la ropa que tocaba Pablo, no sabemos. Es como, por ejemplo, lo que pasaba con la sombra de Pedro, ¿sí? ¿Se acuerda lo que hablaba de la sombra de Pedro en Hechos 5:15? Aunque la sombra de Pedro está hablando de hechos supuestos y no de hechos verificados, porque dice que para que quizás, dice, la sombra lo sanara. No sabemos qué pasaba ahí. O lo que pasó con el manto del Señor Jesús cuando esta mujer lo toca y se sana. Creo que ese es un caso muy especial porque el mismo que estaba ahí era Dios, el Dios Todopoderoso. Pero no sabemos cómo hacía Dios en ese momento de la historia, mire. ¿Sí? No lo sabemos cómo lo hacía. Pero todo eso tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Validar el mensaje. Validar el mensaje, mire. Hoy en día ya no es así. La persona, para ser salva, ¿qué tiene que hacer? Creer al evangelio. Es que yo no creo si no veo milagros, de a malas. Usted tiene que creer por fe en la palabra. Por fe. Hay gente que ha visto milagros tremendos y ahí sigue todavía un camino al infierno y no se ha arrepentido, mire. Los milagros en ese momento servían para validar al mensajero y su mensaje. Hoy en día debemos creer al evangelio. Por fe, mire. Por fe. ¿Sí? ¿Por qué ya no se valida el mensaje con milagros? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque el mensaje ya está completo. El canon se cerró ya. Ya no hay nuevas revelaciones. Cuando usted escucha a algún charlatán que dice que tiene nuevas revelaciones, ese es un lobo. Falso. Ya no hay más revelaciones, mire. No hay más revelaciones, mis hermanos. Mire, de esa misma manera veremos que muchos de los inconversos tratarían de aplicar esas experiencias que hacía Pablo como una especie de receta o truco o magia. Inclusive vamos a ver que algunos utilizaban los exorcismos supuestamente para echar fuera demonios, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Sí, revelaciones, experiencias, mire, magia negra. Allí en Éfeso estaba plagado de hechicería, de supersticiones y de brujería, mire. Era un lugar donde abundaba ese tipo de cosas. Mire. Muy frecuente. Recuerden a un personaje, Simón el Mago, ¿se acuerda? Que vio cómo hacían llegar el Espíritu Santo por medio de Pedro. ¿Y qué hizo? Trató de ofrecerles dinero. Véndame en eso que ustedes hacen. Estos eran igualitos, estos que vivían acá, mire. Charlatanes, brujos, hechiceros, milagreros, mire. Y muchos de esos hoy en día, usted ha visto que a veces los milagreros y hechiceros afirman venir de Dios y engañan a la gente. Afirman venir de Dios, mire, pero son instrumentos para engañar a la gente y mantenerla cautiva en el pecado. Yo recuerdo que a veces que se entraba donde había estos brujos, ¿qué tenían ellos? Imágenes de la Virgen, de los santos. Y claro, la gente incauta que decía, esto es de Dios, mire, esto es de Dios. Falso, mire, falso. Me viene a la mente esta gente que promociona a este Gregorio Hernández, ¿ha escuchado? Yo he visto esos letreros que dice, consulta 5,000 pesos creo que vale. Pero mire, eso es brujería, hechicería. ¿Usted sabía? Eso es brujería, hechicería. Yo tuve un amigo que es invidente, o tengo un amigo que es invidente, y cuando él quedó ciego, lo llevaron a ese lugar, mire. Y él me contaba que en su casa, él sentía que llegaba una persona
se sentaba en su cama y lo inyectaba, mire, y después se iba. Eso es pura brujería, hechicería. Y él ya no siguió con eso porque le dio muchísimo miedo, mire. Eso es brujería, mis hermanos, que hoy lo vemos mucho. Mis hermanos, debemos tener claro que Satanás es real. Tiene poder, tiene un poder limitado, pero tiene el poder suficiente que le permite hasta hacer milagros a Satanás, mire. No es como decía este Marcos Witt en una entrevista que le hacían, que Satanás era simplemente una fuerza. No, Satanás es un personaje real que quiere destruir, que quiere acabar, que quiere hacer maldades, mire. ¿Sí? Tiene el poder incluso para hacer milagros. Si usted algún día va a Nariño y se va al santuario de las Lajas, espero que no de rodillas, ¿no? Mire, cuando usted llega al santuario de las Lajas, va a encontrar cantidad de placas. Agradecimiento a la Virgen por los milagros recibidos, agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Cientos de placas pegadas ahí. Va a encontrar muletas y diferentes objetos de gente que volvió a caminar y dejó ahí su muleta. ¿Usted qué cree? Muchos fueron milagros, mire, hechos por Satanás. ¿Con qué objetivo? Tener a la gente atada en esa mentira, en esas prácticas. Y usted habla con alguien y le dice, mire, eso es idolatría. ¿Cómo así? Si la Virgen me hizo un milagro, mire, mi hijo no podía caminar y mírelo cómo está. Y la gente cada vez más metida en ese mundo. Satanás puede hacerlo, mis hermanos. Puede hacerlo. Incluso a través de los brujos y hechiceros, mire. Incluso a través de los brujos y hechiceros. Y estos brujos y hechiceros, ¿qué quieren? Que la gente sea dependiente de la brujería y la hechicería. En este mundo hay mucha maldad, mis hermanos. Por eso nosotros somos una luz en medio de las tinieblas. Pero debe ser una luz que alumbre, no una luz apagada y escondida por ahí. Versículo 13, Hechos 19:13. Miren lo que dice. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos querían imitar lo que hacía Pablo, mire, ¿sí? Veían cómo Pablo obraba sanidades y liberaba demonios y dijeron, hagámoslo. Parece que está fácil eso, mire, hagámoslo, ¿sí? Éfeso, como les digo, mis hermanos, era un lugar plagado de encantamientos, de hechicerías, de magias. Ahí había unos libros que se los llamaba los escritos efesinos, que eran famosos en todo el mundo de Asia. Estaban llenos de brujería, de hechicerías y de conjuros. Los escritos efesinos, libros, textos, pergaminos, mire. Mire, era tanto que las personas de todas esas regiones acudían a Éfeso para buscar ayuda de los brujos y hechiceros. Que les vaya bien en sus negocios, que las mujeres estériles puedan tener bebés, que puedan tener un milagro de sanidad, y acudían donde los brujos. Era famosísimo eso, mire, ¿sí? Y muchos acudían incluso para que los liberaran de demonios a esos lugares, mire. Me trae a la mente esa cantidad de información que hay por internet y por las calles y en los periódicos. Te traigo a tu pareja en 3 días, ¿se ha leído? Ligaduras, hechizos y una cantidad de tonteras, mire. Y la gente crea eso. Y acuden a esa gente, mira, a los chamanes, a los brujos. Tremendo, ¿no? La cultura, mire. ¿Sí? La cultura, mire. Muchos falsos. Mire, mis hermanos, la iglesia que vemos en Hechos tenía que cuidarse de esos brujos y hechiceros. Pero había un peligro más grande también. ¿Cuál era? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Hoy en día en la iglesia, en muchos lugares que se dicen iglesias, hay falsos maestros, mire, que enseñan hasta brujería, camuflándola como si fueran cosas de la Biblia, pero son hechicerías, ¿sí? Son hechicerías. Iglesias grandes donde va mucha gente, mire, pero que enseña hechicería, declara esto, decreta esto y te va a venir. Eso es brujería.
Confiésalo 10 veces y te va a venir, mire. Actitud positiva, eso es brujería, mire. El apóstol Pablo les había advertido a los ancianos de Éfeso que tengan cuidado con los falsos maestros, mire. Hechos 20:29, no lo busques, se lo leo. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Sabe qué quiere decir? Que no van a tener compasión del rebaño. ¿Usted cree que a los falsos maestros les duele cuando les roban a la gente enseñándole herejías? No, no se les mueve un pelo, mire, porque tienen un corazón malo. Mis hermanos, en el mundo va a haber muchos engañadores y falsos pastores y maestros. Y quiero decirles algo importante que les dije a los hermanos de Berea en una clase. La Biblia jamás nos llama a orar por los falsos maestros, por los lobos, jamás. Muéstreme un texto donde diga que debemos orar por los falsos maestros. Pero sí nos manda a reprender sus obras y exponerlos con nombre propio. Exponerlos con nombre propio. Como lo hacía Pablo, mire. Pablo con nombre propio exponía a los que andaban causando daño a la iglesia. Debemos rechazar. Hermanito, es que unas prédicas de Casluna parece que son buenas. No, eso es basura, deséchelo, bote todo. Bote todo. Pero es que la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Eso se aplica a los verdaderos pastores y predicadores, porque somos imperfectos y a veces podemos equivocarnos, pero jamás en doctrinas fundamentales. Si yo me paro aquí y les digo, hermanos, es que descubrí en la Biblia que Jesucristo no es Dios, de una vez tácheme como falso maestro. Tácheme como falso maestro, porque estoy atentando contra una doctrina fundamental, mire. Pero mis hermanos, jamás debemos dejar que los lobos se coman a las ovejas, porque por ahí hay muchos cristianoides, sentimentaloides que dicen, ay, no hable mal de esos hombres, eso está mal hablar mal de ellos. No juzgue, usted está juzgando, eso está mal juzgar. Usted no es Dios para juzgar. La Biblia me manda a juzgar, mire, con juicio justo, mire. Es que usted no tiene amor. Por amor es que hacemos eso, mire, por amor. Mis hermanos, jamás debemos defender a los lobos, sino debemos cuidar a las ovejas. Ese es nuestro llamado, cuidar a las ovejas. Tristemente hay iglesias, mire, donde cada domingo se sube un lobo a trasquilar a las pobres ovejas. Y el pastor, bien, gracias, no hace nada. Antes el primer cómplice, yo lo tuve que ver con mis propios ojos, mire, cómo trasquilaban a las ovejas y nadie hacía nada. Por eso, mis hermanos, nuestro llamado es a cuidar al rebaño, cuidar a los hermanos. Hermanito, es que yo estoy escuchando tal cosa, oyendo a tal lugar. Venga, hermano, le explico, ¿qué está viendo? Cuidemos a los hermanos, cuidemos la doctrina. Que por ahí hay un hermanito que piensa tal cosa. Espera un momentico, venga para acá. Debemos estar atentos, mis hermanos. Ese es nuestro llamado, cuidar a las ovejas, no cuidar a los lobos. Amén. Porque si no seríamos cómplices de ello, mire. Volviendo al texto, mis hermanos, dice que había exorcistas judíos que practicaban su oficio con superstición y ceremonias, mire. Parecidos a ese Bar Jesús y a ese Simón el Mago, que ya hemos estudiado. Y aquí vemos un grupo de ellos que querían imitar lo que hacía Pablo, mire, imitar. Pensaban que era una fórmula mágica para sacar demonios, ¿sí? Parecido mucho a lo que se ve en muchas iglesias pentecostales. ¿Ha visto la gente? Me cubro con la sangre de Cristo. Y va a salir de la casa y esa frase ya la tienen como una fórmula mágica. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi carro, cubro mi casa, cubro todo con la sangre. Eso es superstición, mire. Eso es superstición. La sangre de Cristo cumplió su propósito. ¿Cuál fue? Redimirnos, lavarnos, limpiarnos de todo pecado. No es para andar cubriéndose o no cubriéndose, mire. Eso es sacar textos fuera de contexto y hacer un pretexto de todo eso, mire. ¿Sí?
Pero estos pensaban que era lo mismo. Mire, os conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo, decían estos, mire. Pero ellos fracasaron rotundamente. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaron esos hombres? Porque no tenían una relación personal con Jesús. Ellos querían que el Dios de Pablo los ayudara a hacer lo que querían, pero no era su propio Dios. No era su Dios, mire. Por eso fracasaron, mire. Así habrá muchos, mis hermanos, como les decía el pasado domingo, en las iglesias, que vienen a la iglesia, pero van a terminar un día en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no es su propio Dios. Vienen a la iglesia, pero ese Dios a los que ellos van a ver no es su propio Dios. Es el Dios del que mi esposo o mi esposa cree. Es el Dios que predican allá, pero no es mi propio Dios. Tiene que ser nuestro Salvador para ir al cielo, no el Salvador de mi esposo, el Salvador de mis hijos, el Salvador de mis hermanos de la iglesia, no, mi Salvador, mi Salvador. De lo contrario, irán al infierno, mire. Así vayan a la iglesia y no se pierdan ni la corrida de una silla. Irán al infierno. Tiene que ser nuestro Salvador, mire. Mi Salvador personal. Conocerlo íntimamente. Versículo 14, Hechos 19, 14. Vamos avanzando. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Cuando uno va a la historia y ve a los jefes de los sacerdotes, no encuentra el nombre de este Esceva. ¿Qué quiere decir eso? Que se había adjudicado ese nombre fraudulentamente. ¿Para qué? Para tener posición y para que le den importancia, mire. ¿Sí? Versículo 15. Había estos 7 hijos de este Esceva. ¿Qué hicieron? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Sí? Estos hijos del Esceva, mire. Es una escena particular, mire, porque los demonios sabían quién era Jesús, sabían quién era Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Les pregunta a estos 8 hijos del Esceva, mire. ¿Quiénes son ustedes, mire? Y esto nos lleva a entender, mis hermanos, lo que les decía en una ocasión. Los demonios, Satanás, sabe quiénes somos nosotros. Sabe quiénes somos nosotros, mis hermanos. Sabe quiénes son sus enemigos, mire. Los demonios lo saben. Ellos sabían quién era Jesús y sabían quién era Pablo. No iban a perder su tiempo con estos 8 pelagatos ahí que querían imitar lo que hacía Pablo, mire. No iba a perder su tiempo con esos hombres ni su esfuerzo, mire. Porque ¿sabe qué? Esos 8 no eran una amenaza para ellos. Yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿usted es una amenaza para el reino de las tinieblas? ¿Es una amenaza para el reino de las tinieblas? ¿Cómo así, mi hermano? ¿Usted predica? ¿Usted enseña? ¿Usted sirve? ¿Usted lleva la verdad donde quiera que va? ¿Usted defiende el evangelio? No, entonces usted no es una amenaza para el reino de las tinieblas. A los demonios le da lo mismo que usted exista o no exista. Hasta muchos que van a las iglesias les sirven a los demonios, porque con su testimonio llevan más gente al infierno, mire. Le pregunto, ¿usted es una amenaza? ¿Somos una amenaza para el reino de las tinieblas? Debemos serlo. O si no, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? Somos como esos 8 hijos del Esceva, mire. A Jesús conozco y a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre abre lenguas. Y el Señor les dirá: apartaos de mí. Yo no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Señor, yo iba a la iglesia cada domingo, Señor. Ni te vi ahí, ni me acuerdo quién eras. Señor, yo hice milagros. No, ni me acuerdo quién eras. Nunca os conocí. Nunca os conocí, les va a decir a muchos, mire. ¿Somos una amenaza para el reino de las tinieblas, mis hermanos? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, ¿cómo? Desnudos y heridos, mire. Mire, este demonio los dominó a esos pobres. Eran 8.
y los mandó desnudos, golpeados, heridos. Recordemos, mis hermanos, que una persona endemoniada tenía muchísima fuerza. Recuerda el endemoniado gadareno, ¿no? Que rompía las cadenas. Les dio una paliza a estos, mire. Yo creo que no les quedó ni ganas de volver a hacer eso, mire. ¿Sí? Les dio una paliza, desnudos y heridos, mire. Versículo 17 al 19, y con eso termino la predicación de hoy. La segunda parte de esta predicación, porque todavía nos queda, ¿no? 17 al 19. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que ¿cuánto era? 50,000 piezas de plata, mire. Mucho dinero, mire. Mis hermanos, todo lo que Pablo hacía conllevaba glorificar el nombre de Dios. Todo. Mire, todo lo que pasó con estos hijos de Esceva, la predicación del evangelio de Pablo, ¿sabe qué había pasado? Había impactado a la gente de ese lugar. La había impactado, mire. Judíos como griegos. ¿Y qué dice? Que tuvieron temor todos ellos. ¿Temor de qué? Del poder de Dios que se manifestaba, mire. Aún ese incidente con los hijos de Esceva, mire, impresionó a la gente. Porque la gente tenía temor de ese reino demoníaco que había entre ellos. Temor, mire. Por eso el mensaje de salvación fue aceptado mejor por ellos, en medio de todo eso que se movía en ese lugar, mire. Porque, mis hermanos, Éfeso era un lugar donde Satanás operaba ahí, donde hacía sus cosas, mire. Demonios, brujería, hechizos. Era un lugar donde se necesitaba urgente el mensaje de Dios. ¿Usted cree que en esta ciudad se necesita urgente el mensaje de Dios? Sí. Por eso es que estamos aquí, mis hermanos. Se necesita urgente. Usted no tiene que irse de misionero a la China, en el lugar donde Dios lo puso. Usted es luz, o debemos ser luz. Muchos creyeron, confesaban abiertamente sus maldades. Mire, ay, mire, yo era brujo, yo era hechicero, yo hice esto, yo hice aquello. Lo confesaban, mire. ¿Sí? Muchos practicaban la magia, trajeron los libros, ¿y sabe qué hicieron? Los quemaron delante de todos, mire. Los quemaron. Estos libros y pergaminos estaban llenos de encantamientos, mire, amuletos, conjuros, y eran muy valiosos, muy valiosos, muy valiosos, mire. Aquí quiero centrarme en algo importante, mis hermanos, ya para ir cerrando esta enseñanza, mire. Una persona que de verdad ha creído en el evangelio dará pasos y frutos de salvación evidentes, mis hermanos. Así se manifiesta y se valida la fe de una persona. Frutos, mire. Esa persona que se arrepiente saca de su vida, de su mente y de su corazón todo lo que no sirve, toda la basura que no sirve, mire. Y si le hizo daño a otro, ¿sabe qué hace? Rezarse las cosas. Tiene que haber frutos. Y si no hay frutos o no hay acciones, ¿qué pensamos que pasó? No hubo una conversión verdadera, fue falsa, mire. Por eso es preocupante, mis hermanos, ver hoy en día personas que dicen ser creyentes, que profesan ser creyentes, pero si revisáramos sus computadoras, si revisáramos su celular, si revisáramos su mente y su corazón, ¿qué encontraríamos ahí? ¿Qué encontraríamos, mis hermanos? Películas de terror, películas vulgares, mensajes vulgares con otras personas, imágenes, pornografía, juegos demoníacos, material indecente, inadecuado. ¿Quién estaría dispuesto aquí
que le revisen su casa? Ay, que vamos a ir con unos hermanos a revisar esa casa, a ver qué hay. ¿Quién estaría dispuesto que le revisen su celular, que le revisen su computadora, a ver qué tiene ahí? Yo, hermano, porque yo no tengo nada que temer. Y otros, no, yo sí, no. O deme un mesecito para ver qué borro, mire. ¿O quién estaría dispuesto a que le revisen su corazón y su mente para ver qué pasa por ahí? Yo una vez les decía, si imagínense que tuviéramos un aparato especial que le conectamos en su cabeza y podemos ver todo lo que usted ha pensado en esta semana que pasó. ¿Quién se sometería a eso? Yo creo que ninguno de nosotros. Que todos vean, mire hermanos lo que el hermanito pensó aquí. Yo creo que toca perdernos de esta ciudad, mire, y no volver jamás. Creo que debemos hacer una limpieza, mis hermanos. Una limpieza, mire. Eliminar toda la basura que no edifica en nuestra vida. Todo, mire. Todo material que nos sirve. Yo me acuerdo que antes de ser cristiano, yo tenía muchos libros de meditación trascendental, de libros de esto de reencarnación, porque yo creía en eso. Me convertí a Cristo y ¿sabe qué hice? Rompí todo eso y lo boté a la basura. Inclusive yo recuerdo que tenía mucha música en CDs y cassettes. Bueno, ustedes muchos ni han de saber qué son los cassettes, ¿no? Muchos CDs de música, algunos originales, otros piratas, ¿no? Pero eso costó mucha plata. ¿Y sabe qué hice? Cogí todo eso y lo partí en pedacitos y lo boté a la basura. Una caja grande tenía yo de eso. Ay, hermano, ¿cómo los va a botar? Los hubiera regalado mejor. No, hay mucha gente que hace eso. Ay, no lo voy a regalar, mejor este librito de reencarnación, a alguien que lo use mejor para no perderlo. O esta musiquita la voy a regalar. No, eso hay que destruirlo, botarlo, desaparecerlo. Usted le está haciendo el daño a alguien si regala esa vaina. ¿Usted ha hecho eso, mis hermanos? ¿O todavía tiene por ahí sus cositas guardadas? Ay, es que este tiene un valor sentimental tan grande que me lo regaló mi primer novio, este CD. Ay, no, yo ese sí no lo, imagínese. ¿Tiene todavía por ahí sus cositas guardadas? Le pregunto. ¿Sus coroticos por ahí metidos? Ojo, mis hermanos. Debemos hacer una limpieza. Debemos hacer una limpieza. ¿Qué necesita sacar de su vida, mi hermano, mi hermana? De su computadora, de su celular, de ese cajón secreto que nadie conoce, de ese lugar secreto que puede estar en su cabeza o en su corazón que nadie conoce. Mire, ¿qué necesita limpiar de ahí? ¿Qué necesita sacar, mis hermanos? Mire, ya tenemos bastante lucha contra el pecado cada día para tener todavía cosas escondidas que nos apartan del Señor. Es que yo quiero crecer espiritualmente y yo quiero ser mejor para el Señor, pero no puedo. ¿Cómo vas a poder crecer si todavía escuchas esa basura de reggaetón inmoral que habla de pura cochinada nomás? ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? Es absurdo. Es absurdo. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si todavía miras películas inmorales y groseras y cochinas que muestran escenas sexuales? Yo quiero tener una mente limpia. ¿Cómo vas a poder hacerlo? Imposible. Imposible. Si no sacamos toda la basura que nos aparta del Señor, va a ser imposible que crezcamos espiritualmente. ¿Sí? Va a ser imposible, mire. Hay muchas cosas que todavía nos tienen encadenados, atados, hablando espiritualmente, ¿no? Y nuestra mente no puede someter sus pensamientos a Cristo por todas esas cosas, mis hermanos. ¿Qué debemos sacar? Hábitos, prácticas que están contaminando tu alma. Ven a Cristo. Él es el único que puede ayudarnos a limpiar eso, mire. Él coge y nos soba bien esa cabeza, mire, y nos limpia de todas esas cosas. Pero Dios habla en nuestra vida, mis hermanos. A mi vida y a su vida también. ¿Qué está impidiendo que podamos crecer espiritualmente? Leamos Josué 7, 10 al 12.
Ya vamos terminando, mis hermanos. Josué 7, 10 al 12. Josué 7, 10 al 12. Dice así: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Cuando Dios le entregó la tierra prometida a Josué y al pueblo, ellos comenzaron a derrotar a los enemigos, a ganar la batalla. Pero llegó un momento donde empezaron a perder, a perder. ¿Sabe qué pasaba? Había pecado en medio del pueblo. Un hombre llamado Acán había guardado parte del botín de guerra. ¿Qué había guardado este hombre? Mire, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos y un manto babilónico, escondidos en su tienda. Y el pueblo estaba perdiendo. Y Josué no sabía por qué, qué está pasando. Y Dios le dice: hay pecado en medio del pueblo. Ve y saca a todos, le dice. Y el que pecó, que confiese. Y Acán confesó, mire. Veamos qué le pasó a este señor Acán. Josué 7, 24 al 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Fuerte, ¿no? Usted dirá: pero pobrecito, su familia, ¿qué culpa tenía? Y los pobres ovejas y asnos, ¿qué culpa tenían? Mire, Dios es radical. Dios es radical. Radical, mis hermanos, nosotros tenemos que ser radicales. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no maduramos espiritualmente? ¿No será que hay pecado oculto en medio de tu vida que no te está dejando levantarte con Dios? No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de mi vida espiritual, tu vida espiritual. ¿Por qué no puedes levantarte espiritualmente? ¿Por qué eres perezoso? ¿Por qué llegas tarde a la iglesia? ¿Por qué no te comprometes con las cosas de Dios? ¿Por qué no te comprometes en leer y aprender de Dios? ¿Por qué? ¿No será que hay pecado en medio de nuestra vida muchas veces que nos está impidiendo seguir adelante? Y debemos ser radicales. Radicales, miren, mis hermanos. ¿Qué cosa hay que destruir en tu vida para que tengamos victoria, para que tengas victoria? Solo tú y yo lo sabemos, nadie más. ¿Qué cosa debemos destruir, mis hermanos? ¿Me ayuda mi hermano Manuel con Mateo 5, 29 al 30? Ya estamos terminando. 5 minuticos y terminamos. O bueno, 10 de pronto, ¿no? Bueno, ahí miramos. Mateo 5, 29 al 30. ¿De qué nos habla esos textos, mis hermanos? ¿Que debemos sacarnos el ojo y cortarnos las piernas?
No, ese texto es una metáfora, es una analogía. Así de radical debe ser nuestra lucha contra el pecado, así de radical. Quitarse el ojo y quitarse la pierna habla de acciones radicales, radicales. Si en tu trabajo estás frecuentando a una persona, a una mujer, a un hombre, y estás teniendo una relación muy cercana, ¿qué tienes que hacer? Cortar radicalmente. Si estás mezclándote con personas, con amistades que no te convienen, corta radicalmente. Si estás teniendo pensamientos impropios, mira cuál es la fuente de esos pensamientos. ¿Qué estás mirando? Es que me estoy mirando una serie tan bonita. ¿Qué serie? ¿Qué escenas salen ahí? ¿Qué cosas salen ahí? Es una novela tan bonita. Hoy en día hasta en las novelas salen escenas sexuales ahí. Es que me gusta tanto esa novela. Ojo, ojo. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Seamos radicales como fue Josué, mire. Radicales con el pecado, mire. Radicales, mis hermanos. Hay gente que quiere crecer espiritualmente y usted va a ver su vida, tiene los mismos amigos groseros y parranderos de siempre. ¿Cómo vas a crecer? No se puede. Hay momentos donde debemos cortar con las cosas que no edifican. Hacer a un lado eso. De lo contrario, no va a pasar nada en nuestras vidas. Nos dice el texto que el valor de ese dinero eran 50,000 piezas de plata. ¿Se imagina usted cuánto material había? Materiales, libros, rollos, pergaminos que contenían encantamientos, brujerías, hechicerías. Eso era una montaña inmensa de material. 50,000 piezas de plata, mire. Eso era el salario por más de 50,000 días de trabajo de una persona, mire. Muchísimo dinero. Por un día de salario de un obrero, mire. Por 150,000 días. Si le pusiéramos un valor hoy en día, no sé, sería un valor demasiado grande. Muchos dirían en ese momento, ¿cómo van a botar todo ese peso en plata? No, qué terrible, qué pérdida. Porque la gente inconversa es así, mire. ¿Cómo vas a ir a esa iglesia a perder el tiempo un domingo ahí? No, duerme en tu casa, haz algo productivo. Porque ellos no saben que esto vale más que ir a perder el tiempo en otras cosas que no sirven. Lo que estamos haciendo aquí es hacer tesoros para el cielo, mire. Por eso usted siéntase dichoso de poder estar aquí, mire, compartiendo como hermanos y aprendiendo del Señor. Mire todo ese dinero, mire, una cifra enorme. Eso nos muestra, ¿sabe qué, mis hermanos? Lo popular que eran esas prácticas. Lo popular que eran esas prácticas, mire. Yo creo que mínimo por cada familia de Éfeso tenían un libro de hechicería, mire. Un libro de hechicería. Todos los que estamos aquí en su casa, ¿usted tiene una Biblia mínimo? Unos dicen, yo hasta 3. Bien, pero lo importante es que la lea, ¿no? No la tenga abierta en el Salmo 91 ahí, ¿no? Para ahuyentar los malos espíritus. Leerla, vivirla y aplicarla. Eso es lo importante. Del resto usted puede tener 50 Biblias, pero si no la lee y no la aplica, no sirve de nada, mire. Pero aquí había mucha magia negra y hechicería, mire. Ya casi terminamos, mire. Y algo que evidencia esto, mis hermanos, es que hubo una verdadera conversión. ¿Sabe por qué? El quemar los libros de hechicería era un símbolo de que de verdad se convirtieron, porque ellos ya no podían volver a eso. Invirtieron mucho dinero para comprarlos, vivían de eso, y el quemarlos era decir, yo ya no vuelvo a eso, ya no es mi negocio, me aparto de eso. Dieron la espalda y se fueron, mire. Dieron la espalda y se fueron. Esa era una conversión verdadera, mire. ¿Sí? Por eso le digo, mis hermanos, ¿cómo podemos querer que nuestra vida sea diferente si seguimos frecuentando las mismas cosas, los mismos amigos, las mismas palabras, las mismas actitudes, los mismos pensamientos,
las mismas cosas. Ni siquiera te congregas a veces. O te congregas pero no has cambiado. ¿Cómo podemos tener victoria? Mire. Muchos solo cambiaron de lugar, mire. Antes eran católicos religiosos, ahora son evangélicos religiosos. Pero su corazón no ha cambiado. Eso es lo que busca el Señor, mis hermanos. Estos magos demostraron que se habían convertido de verdad, que se arrepintieron genuinamente, mire. Porque renunciaron a todo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser genuinos, verdaderos creyentes. Y le vuelvo a repetir, mi hermano, mi hermana, ¿qué necesitamos sacar de nuestra vida para poder crecer y madurar en el Señor? Usted nomás lo sabe. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, eterno eres, Dios grande, majestuoso, Señor. Un día, Señor, a ti te plació rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, Dios. Y el precio que se pagó no fue un precio bajito, no fue un precio pequeño, fue el precio más grande, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Lo mínimo, Señor, que podemos hacer es vivir cada día para ti. Lo mínimo, Señor, es renunciar a toda esa basura que el mundo ofrece. Nuestra meta, Señor, es vivir solo para ti cada día, Dios. Vivir cada día para ti, Señor. Que nuestra conversión sea un testimonio claro como el agua. Que las demás personas puedan ver que de verdad hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir. No somos perfectos y todavía necesitamos cambiar muchas cosas, pero estamos en ese camino, confiando que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día en que el Señor venga. Ayúdanos, Señor. Posiblemente muchos de los que estamos aquí estamos luchando con cosas en nuestra vida, actitudes, pensamientos, pecados ocultos. Señor, que en esta mañana podamos confesarlos, arrepentirnos y apartarnos de ellos. De otra manera jamás vamos a tener victoria y vamos a vivir siempre fracasando espiritualmente. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.